En el problema número uno de equivalencias nos piden hallar esta expresión. Bien, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a desarrollar este problema mediante la teoría que ya expliqué en los videos anteriores. Voy a poner la negación de esta expresión, negación de Q o negación de Q o negación de toda esta expresión del paréntesis, ¿no? Entonces el paréntesis está negado. Acá hay un implicador, el cual niega la colita y también la cabecita. Niega perdón, niega solo la colita, ¿no? O, y acá en el paréntesis hay una barra de Sheffer, la cual se va a negar Q, perdón, Q o negación de P, ¿no? Y luego en la parte de afuera de lo que es toda esta expresión hay una negación de P, perdón, acá hay una negación o negación de P. Bien. Entonces este problema se desarrolla mediante las fórmulas ya explicadas. Acá yo veo que hay una negación y una O, y acá hay una negación. Entonces lo que va a afectar esta negación va a ser a este corchete. Entonces yo digo negación de Q, perdón, acá está formada por un corchete y acá niego mi Q o y desarrollo la parte interna de todo este paréntesis, ¿no? En este en estos corchetes básicamente se niega la P. Negación de P va a ser P. Se denominará como una I, ya que esta es una O, entonces pasa como un implicador y se niega este paréntesis, ¿no? Y este paréntesis al negarse quedaría Q y P, ¿no? Entonces en la parte de afuera se va a seguir siendo el O y niego el P, ¿no? Bien, en la parte del corchete ya estoy casi terminando el problemilla. Niego mi Q, pongo mi O, pongo mi corchete y desarrollo el problemilla. Entonces P y P ordeno va a ser igual a P, ¿no? Y entonces ¿qué absorción aplico? Aplico la absorción 2, ¿no? Donde nos dice básicamente que cuando hay una negación afuera o adentro, pues esta parte de afuera queda y se baja lo opuesto, ¿no? Como así, pero eso pues quedaría de la siguiente forma. ¿Quién está afuera? Afuera está lo que es la negación de Q. Entonces niego mi Q, niego mi Q y me quedaría, perdón, niego mi Q y me quedaría el P, ¿no? Bien, y esto va a ser O negación de P. Bien, yo veo que acá está trabajando como os. Entonces
y veo acá dos variables distintas. Cuando dos variables distintas están en un disyuntor, pues básicamente la respuesta va a ser igual a verdadero, ¿no? Y ese sería el desarrollo de mi problema, verdadero. Bien, en el problema número 2 me piden hallar el equivalente de esta expresión. Bien, yo veo que acá hay una negación. La voy a dejar ahí, primero voy a desarrollar los paréntesis. Acá cuando un implicador está presente, se niega la cola, entonces sería Q o negación de R, ¿no? O, pero acá sigue habiendo un implicador, entonces este implicador va a negar esto, ¿no? O, y acá hay una barrita de Sheffer, entonces acá niego ambos, niego R, pongo mi O y niego el otro R, ¿no? Entonces quedaría acá R. Bien, entonces miren, fíjense acá, queridos estudiantes. Aquí en esta parte hay negación de R o R. Son distintos. Cuando está en una O, entonces esto es verdadero, así al ojo. Este es el problema número 2 desarrollado. Bien, en el problema número 3 nos piden hallar la relación de cada equivalencia con su respectiva ley. Bien, entonces, acá, el apartado número 1 me da una P, un implicador y un paréntesis. Bien, este implicador, por lo que estoy deduciendo, ha tenido que afectar a estos dos con un disyuntor y también esto afectar a este de acá. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, mira, aquí te dan P entonces Q, ¿no? Entonces tú aplicas la fórmula, ¿no? Negación de P o Q, ¿no? Acá O, negación de P o R, ¿no? Entonces, ¿qué aplicas acá? Distribución. ¿Qué distribuyo? Distribuyo la negación de P. O, ¿y qué adjunto? Q o R. Es como si yo estuviera factorizando una expresión matemática, ¿no? Cuando tú factorizas, distribuyes a tu conveniencia. Entonces acá quedaría P, entonces Q o R. Y todo esto entre paréntesis, ¿no? Entonces, el número 1 es distribución. Y el apartado es la letra A. Perdón, la letra C, ¿no? Aquí, en el segundo apartado, tú estás aplicando la ley de Morgan. La ley de Morgan que te dice que cuando tienes una negación en un paréntesis, este va a afectar a ambos variables y a su mismo símbolo o notación que están siendo expuestas, ¿no? En este caso va a afectar a P, a lo que es el símbolo O y a lo que es la variable Q, que haría negación de P y negación de Q. Entonces esto me sería mi letra A, mi variable A la respuesta, ¿no? El problema número 3 sería mi ley distributiva. No, no, no. La ley distributiva sería aquí. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes, por ejemplo, un, una suma, por ejemplo, cuando te enseñaba en primaria, tú tenías su más
más, ¿a qué va a dar? Más. Entonces, ¿tú qué hacías ahí? Pues aplicar lo que es la independencia, ¿no? Entonces, esto va a ser la ley de independencia. Y aquí, por último, sería en número 3, la negación de P va a ser igual a P, perdón. Entonces ahí, ¿qué está haciendo? Una ley de involución. ¿Por qué? Porque tú estás afectando esta negación a otro, ¿no? Bien, entonces acá sería número B. Entonces mi desarrollo, mi respuesta de esto sería C, A, D, B, ¿no? Y esa sería la respuesta de este problema. Bien, en el problema número 4 nos piden hallar la eh, proposición equivalente, ¿no? Bien, entonces nosotros vamos a desarrollar. Por ejemplo, en el problema o en el apartado número 1 vamos a definir lo que es el implicador y esto sucedería. El implicador básicamente niega a la colita, ¿no? Entonces al negar a la cola simplemente quedaría acá Q. Como es un implicador tiene una O y acá le sigue la proposición P. Y acá está el I. Entonces esto va a ser igual por absorción número 1 a Q, ¿no? Bien, vamos a ver qué otro es equivalente. Esto es un implicador, entonces se niega la colita. Entonces acá viene la negación de Q. Como es una O, esto va a pasar como una I. Y acá es una negación de P. Al negarlo también queda como P, ¿no? Cierro paréntesis. Y acá pongo el O con la que estoy trabajando acá por la definición del implicador, ¿no? Acá saco los paréntesis, pongo el O y el Q. Bien, a mí me conviene acá trabajar con el P para meterle absorción. Entonces acá va a ser igual, quedaría absorción número 1 en esta parte, P, O, Q. Bien, eso quedaría en el apartado número 2. Bien, en el apartado número 3 acá va a suceder lo mismo. Implicador, entonces va a negar a esta parte y al negarlo quedaría como Q, O, negación de P, negación de la negación de P, ¿no? Bien, entonces acá quedaría como P, perdón, como P. O, Q, ¿no? Y esto es igual a P, O, Q. Y esa sería la respuesta del apartado número 3. Ahora me piden hallar las proposiciones que son equivalentes. ¿Y cuáles son equivalentes? Son equivalentes la número 2 y la número 3, ¿no? Y esa sería la respuesta de mi desarrollo. Respuesta 2 y 3. Ya. Bien, en el problema número 5 nos pide hallar el equivalente de la negación de esta expresión. Este es un disyuntor fuerte. Bien, al aplicar Morgan, acá básicamente va a quedar como A P implicador B. ¿Por qué? Porque esta negación va a afectar al símbolo. Bien, entonces yo voy a hallar en estos apartados la relación que tenga esta respuesta, ¿no? Entonces, en el apartado número 1 me dicen A, B implicador, negación de B. Y esto por teoría sabemos que es igual a disyuntor fuerte de B, ¿no? Igual acá tenemos
lo mismo que arriba, ¿no? Entonces se repita. A disyuntor de B, ¿no? Bien, en la parte de abajo veo que se niega el A. Acá se negaba el B. Pues básicamente, cuando tú tengas lo mismo, tú vas a poner A disyuntor fuerte B. Bien. En la parte de acá, yo podría decir, por la ley que nosotros ya conocemos, que esto va a ser igual a biimplicador B, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una ley en la cual cuando tú tienes negación y negación acá y el biimplicador, pues básicamente va a ser igual a esta expresión, ¿no? Bien, y esto me va a dar por consecuencia, este negación va a afectar al símbolo y me quería a disyuntor fuerte B, ¿no? Bien. Y acá yo me doy cuenta que en vez de un biimplicador es un disyuntor. Entonces la relación sería A biimplicador B. Y la respuesta correcta pues sería la 5, ¿no? Sería el apartado número 5, me da mi respuesta. Y esa sería la solución de este problema. Bien, tenemos el problema número 6, lo que es este apartado, ¿no? Negación de P, P, biimplicador Q y R y S, ¿no? Y acá una variable I. Bien, nosotros al efectuar esta operación, acá vamos a poner, en primer lugar, qué nos dice esta A? Pues esta A básicamente nos va a decir de que cuando tú tengas el resultado de esto, básicamente, va, esta A va a tomar la variable que tú le pongas en esta partecilla, ¿no? En todo caso, por ejemplo, yo al solucionar este problema, por ejemplo, acá tengo toda esta relación, acá voy a poner P, A, Q, va a ser igual a lo que es la definición del implicador, ¿no? Aquí voy a poner la negación de la negación de P, va a ser P, o Q. Bueno, en este caso hay lo que es un corchete en el cual voy a poner negación de P o Q, I, R, I, S, I, T, ¿no? Así me dan en esta parte lo que es la expresión Q, I, R, I, S. Ya acá en la parte de afuera está la P, ¿no? Pero miren muchachos, yo no necesito hacer mucho problema, ¿no? Yo básicamente puedo trabajar de la siguiente forma. O bien trabajo en esta parte de acá, o sea, donde yo estoy señalando aquí, o bien trabajo de esta forma, metiéndole absorción 1, ¿no? En mi caso, bueno, por respetar las leyes, ¿no? Voy a trabajar con absorción 1, ¿no? Acá, entonces acá va a ser igual P arroba Q. Y esto va a ser igual a absorción 1 de esto. Ojo, estoy haciendo esto con esto, ¿no? Para que no se equivoquen. Bien, absorción número 1 me quedaría P. Bien, ahora, ¿qué va a pasar con esta arroba? Pues la definición de este resultado me dice que esta arroba solo va a ser cogiendo a todas las variables que están en P. Es decir, por ejemplo, aquí, ahorita comienzo a desarrollar esta parte, ¿no? Aquí me dan la expresión general. La expresión general me dicen, me abren corchete, dicen P implica a Q, ¿no? Arroba, y aparece esto un correo, arroba, arroba Q y P, ¿no?
acá me dan mi relación de P. Y acá cierro paréntesis, pongo el arroba, abro paréntesis, pongo mi P y acá implico mi Q. Implico mi Q, entonces acá. Miren, como yo ya sé la definición de lo que es este arroba, pues básicamente yo puedo decir, aquí hay un arroba, entonces este arroba me dice que solo cojo P. Supongamos que este sea P y este sea Q. Entonces, ¿cuál vas a coger? Esta parte, ¿no? Entonces, esta parte va aquí. Bien, entonces sería, abro paréntesis, P implica, perdón, a Q y acá arroba Q y P, ¿no? Ahora, muchachos, lo mismo. Como acá tengo un arroba, ¿qué voy a coger? Pues esta parte. Bien, esta parte yo voy a coger y esa va a ser la solución de mi problema, ¿no? Bien, en el caso aquí si te aparecieran variables, te va a aparecer de esta forma o si no, de la forma pues de teoría, ¿no? Defines el implicador y pones tu Q, ¿no? Acá es un O, Q. Cualquiera de esas dos cosas que tú ves aquí, pues es la variable correcta, ¿no? Y esta sería la respuesta de este problemilla. Algo fácil, algo sencillo y muy práctico. Bien, en el problema número 7 me piden hallar la definición de estas metavariables, o sea, de alfa y de beta, ¿no? Como están expresadas aquí, negación de P o negación de Q. Y esta es una flecha de Nicot. Y acá hay una variable Q. Bien. Yo al desarrollar esto voy a dar como solución acá. Bien, la flecha de Nicot nos dice que va a negar en ambos y va a quedar como símbolo un implicador, o sea, una variable i, ¿no? Entonces acá va a ser p, negación de p, perdón, negación de p, ya que al negar esto, se niega, va a quedar esta expresión, negación de p o negación de q, ¿no? Algo fácil, sencillo. Hasta ahí, todo correcto, ¿no? Y acá hay una i y acá niego mi q, ¿no? Bien, acá yo formo absorción. ¿Qué absorción? 1. ¿Y cuál va a ser la respuesta de esto? Negación de q. Bien, en el apartado número B va a ser la misma operación, ¿no? Acá voy a negar mi P, voy a poner mi O y Q, o Q, perdón, o negación de P. Bien, aquí vamos a hacer algo muy interesante. Vamos por conjunción, voy a decir negación de P o Q, ¿no? Y aquí sería mi beta de P y Q, toda esta expresión, ¿no? Bien, al efectuarse todo ello, eh, pues tú ya has encontrado las variables que pueden ir acá. Bien, entonces tú vas a reemplazar, tú vas a decir negación de esta expresión. ¿Y cuál fue esta expresión? La negación de Q, ¿no? Bien, bimplicador, acá hay un bimplicador, la expresión de acá, negación de P o bien. Entonces acá decimos Q, biimplicador, negación de P o Q, ¿no? Bien, aquí yo voy a hacer la definición
¿Definición de qué, profesor? Pues definición del bimplicador. O también las memotecnias que existen. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, tú tienes acá Q y acá tienes un Q, ¿no? Pues, a ver, vamos a definir mejor para que me puedan entender. Aquí voy a trabajar como si este fuera mi P, P, O, perdón, I. Recuerden que cuando es un implicador es un I, Q, I, P, perdón, ahí se borró todo. I, P, P, I, Q, o sea, negación de P, O, Q. Y acá va a ir un O, negación de ambos, ¿no? Negación de Q y negación de la otra expresión, ¿no? Negación de P, O, O. Bien, entonces acá yo en el primer apartado voy a meter absorción y me va a dar Q. Aquí pues opero Q y acá este negador pasa acá y niega mi Q. Bien, entonces esto quedaría Q o negación de Q, ya que esto con esto va a dar negación de Q y P, ¿no? Entonces acá quedaría por absorción número 2, que quedaría Q o P. Y esa va a ser mi respuesta de este problema, ¿no? Aquí, la respuesta de este problema. Es algo fácil, sencillo, práctico. Bien, en el problema número 8 nos dice, se define P porcentaje Q es igual, me dan esta expresión y me piden simplificar todo esto, ¿no? Acá también vamos a desarrollar lo que es el porcentaje para yo poder saber qué opciones puedo trabajar con este. Bien, entonces comenzamos. Aquí voy a desarrollar la parte interior, ¿no? Entonces yo voy a decir, miren, esto si se dan cuenta, antes de ello, esto si se dan cuenta, yo lo puedo pasar como un bimplicador. ¿Para qué? Para que yo pueda trabajar de manera sencilla, de manera práctica y no me esté pues amargando la vida, por así decirlo, ¿no? Entonces acá quedaría negación de Q, o bueno, acá ya vamos a poner la definición. El implicador niega la colita, se pone su respectivo símbolo y afirma la cabecita, ¿no? Y acá, en vez de ir un disyuntor fuerte, va a ir un biimplicador, ¿no? Y acá una P, ¿no? Bien, entonces quedaría en esa parte así. Ahora lo que prosigue es un I. Implicador Q, se cierra paréntesis, se implica todo esto con la negación de P, ¿no? Bien, entonces acá voy a trabajar. Aquí en esta parte voy a poner definición del biimplicador, ¿no? Bien, entonces yo al poner la definición del biimplicador me va a salir lo siguiente, me va a salir, a ver, abro corchete y acá pues, ¿qué nos dice la definición del biimplicador para que ustedes lo tengan en cuenta? P biimplicador Q va a ser igual a, por ejemplo, tú tienes acá P y Q,
Acá tienes P y Q. O la negación de ambos, ¿no? Negación de P, pones tu I y niegas tu Q, ¿no? Eso sería el tema de la definición de esto, ¿no? Bien, entonces lo que tú vas a hacer acá es aplicar esta definición. ¿Y dónde lo aplicas? Pues en esta parte. Voy a suponer que esto es mi P y esta es mi Q, ¿no? Entonces acá, según la teoría que he mencionado, me va a salir así. Q o P y Q, en el caso este es P, ¿no? Vas a cerrar acá y ¿cómo lo cierras? Pues aquí voy a formar un pequeño corchetito para poder yo diferenciar qué estoy trabajando, ¿no? Acá pongo el O y acá niego ambos, ¿no? Niego, niego la parte del paréntesis que haría aquí en otro corchetito la negación de P y negación de Q. ¿Por qué? Porque acá yo estoy aplicando esto, o lo voy a poner así, ¿no? Para que sea algo sencillo. P, O, Q, acá lo estoy poniendo de forma ordenada, ¿no? Y acá voy a poner mi I y niego mi P, ¿no? Bien, de esta forma se está reduciendo esta expresión de acá, ¿no? Entonces acá yo cierro y pongo mi respectivo corchete, ¿no? Y acá pongo mi I, Q. Y acá en esta parte pongo mi bioimplicador. Acá cierro todo esto. Y acá pongo el bioimplicador, ¿no? Bioimplicador de la negación de P, ¿no? Bien, esto lo voy a poner por acá. Bien. Entonces, acá yo voy a trabajar. Acá que tengo aserción 1, ¿no? Entonces acá me quedaría, abro corchete, pongo mi P, pongo mi variable O y acá procedo a negar, ¿no? En otro corchete, ¿no? Aquí. Recuerden que siempre deben de poner todos los datos que le menciona el programa. En el caso esto está cerrado por este símbolo, el corchete. Bien, entonces acá yo voy a poner mi definición. Entonces quería negación de P y negación de Q, ¿no? Y negación de P, ¿no? Y acá cierro mi corchetito. Y acá voy a poner I, Q. Y acá cierro. Me implico con la negación de P, ¿no? Bien, aquí en esta parte yo voy a trabajar esto con este de acá, ¿no? ¿Para qué? Para poder simplificar de manera ordenada, ¿no? Nuestro desarrollo. Entonces acá quedaría P, acá abro paréntesis, quería este corchete, P, O, acá en esta partecilla voy a poner la negación de P y tu Q, ¿no? Y niegas tu Q, ¿no? Claro. Bien, entonces cierro lo que es esta partecita. Perdón. Uy, cierro esta partecita.
y pongo mi I, Q, ¿no? Bien, al efectuar todo esto, bueno, acá va a ir mi implicador, nunca olvidemos de esto que está afuera. Bien, al efectuar todo esto va a quedar en esta partecilla la extorsión número uno. Entonces, la extorsión número uno nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar como P, acá abro, nos va a quedar como P o negación de Q, ¿no? Y acá me va a quedar en la parte de adentro el I, el IQ. Y afuera pues lo que ya conocemos, el implicador de la negación de P, ¿no? Bien, entonces acá también nos damos cuenta que se está negando uno y se está afirmando otro. Entonces, lo que vamos a hacer es poner la ley de atracción en esta parte de acá. Bien, entonces quedaría acá como Q y lo que es P, ¿no? Y acá quedaría esto, de esta forma. Bien, y acá pones el implicador de la negación de P. Bien, entonces, pues ya te está quedando de forma reducida. Pero si me doy cuenta, esto va a ser igual a que yo te diga P, disyuntor fuerte, Q y P, ¿no? Si te das cuenta, si es que has repasado la teoría, te vas a dar cuenta que es eso, ¿no? Entonces yo voy a aplicar la definición del disyuntor fuerte. ¿Y qué nos dice? Pues lo opuesto. El disyuntor fuerte, por la teoría que ya he explicado en anteriores videos, si no has encontrado la teoría, te invito a que visites mi canal para que tú puedas saber la base elemental de lo que es la lógica preposicional, ¿no? Bien, entonces la teoría nos dice del P disyuntor fuerte Q que cuando tú tienes esto, pues tú vas a poner lo opuesto de arriba, ¿no? Vas a poner P o Q y niegas tu P, pones tu O, tu Q, ¿no? Y niegas tu Q, ¿no? Algo fácil, algo práctico, algo sencillo. Aquí voy a poner así. Bien, entonces esta definición yo la voy a poner en esta partecilla de acá. Bien, aquí. Esto lo voy a separar con una línea para que puedan entender esta partecilla de acá, que es lo que más me interesa. Bien, entonces voy a definir acá. Este es mi P y este es mi Q. Bien, entonces yo digo de que P o Q, en este caso Q está representado por Q y P, ¿no? Y acá voy a trabajar con estos símbolos, ¿no? Bien, y acá voy a poner el I. Nunca se olviden de eso, de ponerlo, porque eso nos va a ayudar en la solución, ¿no? Bien, y acá lo que voy a hacer es negar ambos. Niego mi P, pongo mi O y niego mi paréntesis, Q y P, ¿no? Y acá cierro. Bien, entonces lo que te va quedando, bueno, en esta parte de acá, lo que tú vas a hacer es absorción uno, ¿no? Entonces aplicas absorción uno. Acá en la parte izquierda me queda P
Y acá pongo I. Y en esta parte yo comienzo a desarrollar. A ver, negación de P o negación de Q o negación de P, ¿no? Bien, entonces me quedaría P, I, y acá por lo que ya saben de ley distributiva me quedaría ley la negación de P o la negación de Q, ¿no? Y por lo tanto, acá yo lo que voy a aplicar es absorción 2 en esta parte. Bien, entonces quedaría P y negación de Q, ¿no? Bien, ¿para qué nos va a servir esto? Pues para simplificar esta expresión de acá, esto que te piden, ¿no? Bien, entonces el porcentaje va a tener como valor una i y va a negar al, a la segunda preposición, ¿no? Bien, entonces yo acá voy a copiar mi problema. Aquí. Aquí copio esta parte, esta ecuación, para poder desarrollar de forma ordenada. P, acá tengo lo que es la negación de Q. Acá tengo otro porcentaje. Acá Q, porcentaje, negación de P. O cierro mi corchete, pongo el porcentaje y acá. Listo, ya está. Bien, acá vamos a poner lo que nos piden. Acá, hallar. Bien, entonces yo voy a hallar esto. ¿Y cómo lo hallo, alumnos? Pues de la siguiente forma. Tú dices acá, en esta parte, acá hay un porcentaje que te dice esta expresión de acá, que tú vas a poner un i y vas a negar el segundo. Entonces tú dejas tu p normal, tú pones tu i y niegas el segundo. Entonces negación de la negación de q. ¿Qué quedaría q? No es así. Acá pones tu i y niegas tu segundo. En este caso está representada por esta expresión. Pones tu q, pones el i y niegas el segundo. Negación de la negación de p. Y esto quedaría como p. Bien, y acá cierras y pones tu i y niegas el segundo, ¿no? Entonces acá quedaría la expresión ya correcta, por así decirlo, de todo esto. Por ejemplo, de todo este dato de acá, te salió este datillo de acá para que tú lo puedas expresar y simplificar en esta parte. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es la simplificación. Pero para ello nosotros debemos de desarrollar los símbolos que faltan aquí. Entonces quedaría P y Q. Y acá como hay una negación, entonces va a pasar como negación de P o negación de Q, ¿no? Y acá, bueno, aunque la verdad, por como lo veo, miren aquí en esta parte, miren esto. Esto es igual a esto, ¿no? Si es igual, entonces voy a suponer que esto es mi A. Entonces yo digo que esto es mi A y esto también es mi A, ¿no? Y en un implicador, cuando ambos son iguales, pero uno está negativo, pues lo que va a salir el resultado es falso. No, no, no es así. Pues sí. Y acá pongo la negación de P.
¿no? Bien, entonces acá me quedaría como resultado falso. ¿Por qué? Porque falso y algo pues se va a terminar siendo falso. Y ese sería el desarrollo de este problema. Bien, en el problema número 9 nos piden hallar casi lo mismo que ya estamos haciendo nosotros, ¿no? Pero para ello nosotros vamos a solucionar esta parte de acá. Bien, entonces acá yo lo que voy a aplicar es absorción número 1. Perdón, absorción número 2, que nos dice que es lo que estaba afuera va a ponerse con su respectivo símbolo y va a tomar lo que está adentro, pero diferente a su mismo variable, ¿no? En este caso quedaría negación de Q y P. Bien. Bueno, vamos a ordenarlo. Quería de esta forma. Ordenarlo siempre ayuda para que tú puedas tomar la decisión correcta, ¿no? En este caso, la decisión que tú vas a tomar es la siguiente. ¿Qué te dice este símbolo? Que cuando tú tengas una sumatoria, este i lo vas a tener que poner y vas a negar la segunda variable. Bien, entonces acá tienes esta ecuación general. La ecuación general está representada por Q, sumatoria. A ver, la sumatoria. Ya. De la negación de P. Si acá está de esta forma expresada. Sumatoria de Q, sumatoria P, ¿no? Aquí está así expresado. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es poner mi Q, aquí voy a poner mi I y voy a negar mi segunda variable. Negación de P, perdón, quedaría siendo P, ¿no? Acá voy a poner mi variable I y voy a negar mi segunda variable. Voy a poner lo mismo, Q, y voy a poner mi variable y voy a negar el segundo, ¿no? Voy a poner mi P. Bien, entonces quedaría así. Al desarrollar esto me va a quedar de la siguiente forma. Q y P y bien, aplico la ley de Morgan. Acá paso a negar y a negar, quedaría así, ¿no? En este caso yo voy a trabajar con estos para tener absorción. Entonces, al tener en esta parte absorción, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Vas a tener como resultado Q y P. ¿Qué absorción tomamos? Pues la absorción número 1. Y bueno, esta sería la respuesta de este problema, ¿no? Algo fácil. Bien, en el problema número 10 me piden hallar esta expresión, me piden simplificar esta expresión. Bien, yo voy a comenzar a copiar para poder dar el resultado, ¿no? P implicador, acá voy a poner implicador Q, implicador P, acá voy a poner mi símbolo, me dicen que hay una I, mi símbolo, una P, una I, acá voy a poner mi Q, me dicen que también hay un implicador P, bien,
Entonces aquí ya se estaría terminando de copiar todo. Bien, voy a comenzar a desarrollar. Yo siempre aconsejo que desarrollen de izquierda hacia derecha. En la parte izquierda tenemos un implicador. Este implicador se denomina como negación de la cola y afirmación de la cabeza, ¿no? Acá tengo yo un biimplicador, Q, biimplicador P. Acá cierro mi ecuación, digámosle así. Y acá pongo mi I, acá abro, acá pongo P, A, I, lo que es esto, negación de mi cola con sus disyuntor P, ¿no? Acá quedaría de esta solución, quedaría así. Bien, entonces aquí lo que yo voy a hacer es acordarme de la fórmula. Bien, acá pongo la fórmula para que puedan hacerlo esto de manera rápida, ¿no? Acá si tú tienes de esta forma tu biimplicador, lo que tú vas a hacer es P, I, acá vas a poner el I, Q, ¿no? O abres y niegas tu P, afirma, bueno, tienes un implicador, perdón, y la negación de Q, ¿no? Bien, entonces tú vas a poner esto aquí. Y al poner esto, tú te das cuenta que si tú pones acá esto, pues vas a trabajar con esto de acá, ¿no? Y aquí, esto con esto de acá, va a quedar negación de P. ¿No es así? Bien, al quedar esto, por ejemplo, acá voy a poner aquí esto. Voy a poner negación de P o este de acá, ¿no? Bien, como les mencionaba, yo voy a trabajar esta parte de acá, esto con esto. Y me va a dar como resultado negación de P por absorción 1. O, acá voy a tener mi O, y acá me queda P y Q, ¿no? Entonces tú vas a seguir aplicando absorción. ¿Y quedaría negación de P o Q? Bien, en esta parte entonces te das cuenta que quedaría como resultado del primer apartado, pues quedaría así. Negación de P o Q. ¿No es así? Sí, ¿verdad? Y acá pongo I y acá abro, pongo P. Bueno, acá es una absorción, si se dan cuenta en esta parte de acá. Bien, entonces como resultado aquí va a dar P. Bien, entonces aquí, si se dan cuenta, sigue habiendo absorción. Y en este caso hay absorción número 2. Y acá pones P y la variable contraria. Y eso sería la respuesta de este problema. Algo fácil, sencillo y práctico. Bien, en el problema número 11 vamos a desarrollar de la misma forma. Es decir, nos dan este equivalente o nos piden hallar el equivalente, pero nos dice que este símbolo está representado por esto, esta condición, ¿no? Entonces yo voy a hallar esta condición como ya lo hemos estado desarrollando. ¿Y cómo lo hallo? Pues aplico mi teoría. Esto niego a
pongo mi O y pongo mi B y pongo el implicador que te lo dan en la parte de afuera. Aplico mi absorción número 1 porque aquí se repite igual, ¿no? Y me quedaría negación de A. Bien, entonces esto va a ser, este simbolito me va a decir de que solo voy a negar mi A, ¿no? Solo eso. Bien, entonces lo que tú vas a hacer es lo siguiente, o sea, copias lo mismo, o sea, copias lo que te han dado, ¿no? Copias la negación de P, este W, ahorita pongo el W y te dan un I, acá tienes una negación de M, te dan un W, un N y acá cierras esto, ¿no? Y acá te dan un I, M, te dan un W, S, ¿no? Bien, entonces tú vas a desarrollar esto, pero vas a desarrollar con la condición. ¿Qué te dice la condición? Que el A está en la izquierda y que al desarrollar todo esto solo voy a negar el A y me voy a coger solo al A, así como en los otros problemas desarrollamos y cogíamos según la condición que nos salía la respuesta, pues de la misma forma vamos a hacer acá, ¿no? Entonces acá solo voy a coger la negación de P, esta parte de acá solo esto, ¿no? Aquí voy a coger esto, igual acá, ¿no? Bien, entonces nos quedaría lo siguiente. Quedaría negación de la negación de P, entonces quería P, ¿no? Y acá me dan un implicador y la negación de la negación de M, entonces me quedaría M, ¿no? Entonces en esa sección ya se ha cerrado nuestra duda, ¿no? Y acá en la parte de afuera nos cogemos al M y M sería una negación, ¿no? M. Bien, entonces yo me doy cuenta que este está positivo y este está negativo. Y cuando son signos diferentes, ¿qué se va a hacer? Se va a poner como una falsedad cuando es un implicador, ¿no? Bien, entonces acá te va a salir P y falso, ¿no? Y PI falso, ¿cuánto es? Es falso. Entonces la respuesta de este equivalente va a ser falso. Y esa sería la solución de este desarrollo. Bien muchachos, aquí nos dan el siguiente problema. Nos dicen el problema número 2 que dada la matriz de A y está expresada por tablas como 1, 1, 0, 0, 0, 5 ceros básicamente, nos pide hallar el equivalente de todo esto. Ya está después de un implicador. Para desarrollar este tipo de problemas, tú vas a formar tu tabla. En el caso de esto, como vemos que son 8, entonces por la fórmula general para poder determinar las variables, tú vas a poner 2 al cubo. 2 al cubo, el 3 representa el número de variables con las cuales tú vas a trabajar. Y cabe recalcar que 1 va a ser igual a verdadero y 0 va a ser igual a falso. Entonces, tú comienzas a rellenar tu tabla. Dices verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Acá R está conformado como verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí están los valores de P, Q, R, si te preguntas de dónde han salido. Pero en A es lo que te da el problema. Lo sustituimos, ¿no? Entonces, aquí la condición de la barra de Sheffer nos dice que cuando hay dos falsos van a ser verdaderos. ¿Pero por qué, profesor? Pues tú básicamente te acuerdas por teoría que cuando había una barrita de Sheffer, o sea, esta barra que está en esta partecilla de acá, tú básicamente lo que hacías era esto, ¿no? Niegas tu P, pones tu I
y niegas tu Q, ¿no? Básicamente es así, ¿no? Entonces, perdón, aquí es negación de Q. Entonces, aquí en esta parte de acá se cumple la condición de que todos los valores, si esto yo lo niego, va a ser falso. Si esto yo lo niego, va a ser falso, falso, pero acá en estos van a ser verdaderos, ¿no? Entonces, por tablas, yo voy a decir que el valor de la negación va a ser falso, 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 falso. Y acá verdadero, 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 verdadero. Es una demostración que estoy haciendo para poder poder explicar este problema, ¿no? Y acá, en el caso de Q, va a ser falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, ¿no? Entonces, la condición del implicador nos dice que dos variables que sean verdaderas van a ser iguales, o sea, van a ser verdaderas. Bien, entonces acá yo veo que se repiten acá las dos variables. Entonces, estas van a ser verdaderas y verdaderas, ¿no? Y las demás que van a ser falsas, como el corazón de ella. Falso, 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 y así sucesivamente, ¿no? Aquí falso, acá va a ser falso, aquí va a ser falso, acá va a ser falso. Bien, entonces esa condición se cumple aquí. Entonces dígame dónde hay dos falsas para que se conviertan en verdaderas. Así es, hay en la última fila, ¿no? Entonces acá hago mi tablita. Aquí en la última fila hay dos falsos, entonces por lo tanto ahí es verdadero. ¿En qué más? En la cuarta fila, profesor. Muy bien, aquí hay dos falsos, por lo tanto van a ser verdaderos, ¿no? Bien, ¿qué sucede con los otros, profesor? Pues básicamente van a ser falsos, 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 perdón, falsos, falsos, falsos. Bien, entonces yo ya rellené esta matriz. Ahora yo voy a trabajar esta matriz de acá con esta de acá, ¿no? Para yo poder hallar L. Entonces, muy bien, profesor. Entonces, aquí tú vas a desarrollar. Vas a decir, bueno, la condición del implicador nos dice que la parte de la colita debe ser verdadera y la parte de la cabecita debe ser falso. ¿Para qué? Para que me dé verdadera la solución, ¿no? No, perdón, para que me dé falso la solución. ¿Pero por qué, profesor? Porque básicamente tú vas al momento de desarrollar, por ejemplo, P implicador Q, tú vas a tener negación de P, perdón, aquí negación de P o Q, ¿no? Bien, entonces todos los valores de P se niegan, como este es un O, pues básicamente tú vas a tener como resultado que cuando hay una negación o una falso, falso, va a dar falso, ¿no? Entonces, aquí en esta partecilla, tú vas a hacer eso, ¿no? Vas a completar nomás. Entonces, donde veo un verdadero, aquí. Entonces, esto que me da como resultado, falso. Donde más veo un verdadero, aquí. Que me da por resultado, falso. Entonces, los demás van a terminar siendo verdaderos, ¿no? Aquí, verdadero, verdadero, verdadero. Bien, entonces esa sería la matriz principal. Esa sería la resolución de mi matriz y la cual yo voy a trabajar. Entonces yo pongo esta matriz por otro lado. ¿Por qué, profesor? Porque a mí no me piden hallar la matriz, me piden hallar el equivalente de esta matriz. Por lo tanto, yo voy a trabajar aquí. O sea, aquí, en esta partecilla de acá. A ver, déjame, esto llevo aquí. Bien, esto llevo aquí.
Bien, entonces esto voy a trasladarlo también para poder explicarle y puedan entenderme, muchachos. Esto es algo un poquito, solo un poquito tedioso, pero nada difícil. Bien, entonces esta es la matriz principal que nos dio el problema, ¿no? Acá pongo matriz principal y acá lo pongo. Bien, entonces yo para hallar la equivalencia voy a trabajar con las variables donde no se repitan mucho. Es decir, yo comienzo a contar, acá hay tres verdaderos y tres más. Entonces son 6 verdaderos. Acá voy a poner 6 verdaderos y 2 falsos, ¿no? Entonces yo voy a trabajar con esto y con esto. Pero en equivalencias también decimos de que cuando tú tienes un verdadero, o sea, tú trabajas con un falso, tú vas a tener como signo el O, ¿no? Perdón, acá es verdadero. Entonces, cuando tú vas a trabajar con los verdaderos, es decir, por ejemplo, si en tu matriz principal te dan un verdadero, o sea, hay menos verdaderos, tú vas a trabajar con el implicador entre corchetes y acá un O. Y bueno, si te dan más, un I, ¿no? Así vas a trabajar tú. Esta propiedad se cumple cuando te tocan este tipo de problemas. Y si es falso, tú vas a trabajar con O y un I afuera y un O. De esa forma. Bien. Esta condición vamos a trabajar acá. Y cuando tengas cierto, un verdadero, o sea, si tu matriz principal me dicen que es falso, pero acá tienes un verdadero, entonces tú vas a negar la variable en la que está. Ahorita les voy a explicar. Por ejemplo, acá me dan un verdadero, falso, verdadero. Entonces yo voy a decir, y recuerden que estoy trabajando con falso. Entonces yo voy a decir negación de P o, ya que estoy trabajando con los falsos, Q o R. Bien. Solo voy a dejar esto ahí. Y acá, como todos son falsos, pongo P o Q o R, ¿no? Bien, entonces yo ahora los voy a unir. ¿Y cómo los voy a unir? Pues con esta I. Entonces yo pongo aquí mis valores, o sea, digo P, negación de P o Q, y acá esto. ¿Y con cuál van a estar formados? Por esta I. Y de esta forma se estaría desarrollando. Bueno, si es que te pidiesen de forma abreviada, tú vas a tener que seguir desarrollando. Y en esta ocasión vamos a hacer ello. Si me doy cuenta, aquí vamos a reducir esta expresión, lo tomo como uno solo, igual que esto. Entonces, como matemáticamente se dice, factorizas eso. Q, O, R, ¿no? Luego pones el símbolo con el cual tú estás trabajando, con el I. Y pones los dos más O, P. Entonces me doy cuenta que acá, en esta partecilla de acá, es verdadero, ¿no? Entonces yo digo que Q, O, R y verdadero me va a dar como resultado, ¿no? Entonces el verdadero y algo va a ser el algo, ¿no? Recuerden que en tablas todo lo que sean verdaderos y verdaderos va a seguir siendo verdaderos. Entonces acá me quedaría como respuesta de este problema Q, O, R. Y esa sería la solución de este problemilla.
es mi respuesta. Aquí voy a poner respuesta. Perdón. Y esa sería la respuesta de este problema. Bien, en el problema número 13 nos piden hallar el equivalente de esta expresión de acá, pero nos dan una condición que trabajemos con esto. Yo anteriormente ya he desarrollado este tipo de ejercicios, ¿no? Pero ahora en este problema le voy a explicar una propiedad muy fácil. Voy a decir que P o fuerte Q, cuando yo tenga esto, o P, cuando yo tenga esto, va a cumplirse esta propiedad. Vamos a agarrar el PO y cogemos la variable diferente. Esto siempre y cuando sea el mismo, ¿no? La misma variable. En el caso, si acá fuera negación y acá tuviese negación de P, vas a agarrar la negación de P o la otra variable, ¿no? Bien, en el caso de esto, ¿por qué sucede esta propiedad? Pues por lo siguiente. Tú cuando agarras y te pones a desarrollar de manera extensiva esto, tú vas a agarrar por tu forma 2 del disyuntor fuerte. El 2 nos dice que niegas tu P, pones tu implicador Q, tu disyuntor, abres tu paréntesis, niegas tu Q y P, ¿no? Pero como estas son dos disyunciones, entonces tú vas a trabajar aquí en esta partecita de acá con este de acá y vas a tomar como absorción, ¿no? Acá pones tu paréntesis, niegas tu P, pones tu I, tu Q, acá cierras tus paréntesis y el resultado de esto te da un P, ¿no? Entonces tú te das cuenta que acá sigue habiendo absorción. ¿Y qué tipo de absorción es? Pues la absorción número 2. P, O, Q. Entonces, puedo concluir que cuando yo tengo esta partecilla de acá, pues básicamente te va a dar P, O, Q. Queda comprobado. Entonces, esta variable de acá, vas a ponerla acá, en esta parte de silla. P, O, Q. Ahora, esta P, O, Q va a representar a esta forma. Entonces, cada vez que tú veas este signo, tú vas a poner un O y te vas a coger con los dos, ¿no? Entonces, acá yo tengo ya mi ecuación preparada, la ecuación que nos piden hallar. Bien, entonces acá simplemente lo que voy a hacer es negar, poner todo tal y cual te dan, pero acá vas a poner el O, acá pones el I, acá te da una negación de P, pones tu O, pones tu Q y así. Entonces, tú comienzas a desarrollar. Al desarrollar el primer paréntesis te queda negación de P y negación de Q. Y acá abres tu paréntesis, negación de P o Q, ¿no? Entonces, acá la respuesta de este es una absorción, en el cual te va a quedar negación de P. Pero como tienes una I afuera, no acompañas con la negación de Q. Te pueden dar este problema con este tipo de respuesta o también de esta forma, negación externa de P o Q. Cualquiera de las dos formas te pueden dar. Y ese sería el desarrollo del problema número 3. Bien, en el problema número 14 nos dan esta condición, nos piden hallar el equivalente de esto y acá nos dan apartados. Bien, al desarrollar nosotros nos damos cuenta que esto va a ser igual a P implicador P y Q, ¿no? Ya que esto, cuando son dos negaciones iguales, también uno puede afirmar ambos. Y acá también yo puedo decir que es PO fuerte, P implica AQ, ¿no? Tiene también esa opción. ¿Por qué? Porque esta negación va a pasar acá y niegas a estos dos. Y esto I se convierte en un O.
Entonces quedaría P o fuerte y esta expresión, ¿no? Pero también nosotros, si desarrollamos de manera directa, o sea, vamos a cogernos como P biimplicador P y Q para poder explicar de esta forma y poder saber qué nos va a dar el resultado para así poder trabajar de forma tranquila e inmediata, ¿no? Entonces, tú vas a trabajar, vas a aplicar la fórmula P, acá pones el I, pones el P, el I y el Q, ¿no? Y acá pones el O, niegas ambos, niegas tu P, o sea, niegas el P, pones el I, perdón, el I, y acá niegas tu segunda variable. Negación de P, O, Q, o negación de Q, ¿no? Bien, entonces tú al aplicar esto, básicamente estás aplicando la ley de definición del biimplicador. Entonces acá te das cuenta que el resultado de todo esto, aquí se tiene que cerrar paréntesis para no confundirnos, me va a dar en el lado izquierdo P y Q, ¿no? Y en el lado derecho me va a dar una absorción. ¿De qué tipo? Del tipo 2, negación de P. Entonces esto me va a dar como consecuencia negación de P o Q. Y esa sería el desarrollo de esto. Entonces nosotros vamos a averiguar cuál es igual a esta expresión. Al desarrollar esto me va a quedar como negación de P o Q o negación de P. Aplico la ley y me quedaría negación de P o Q, ¿no? Entonces, sigo buscando en el apartado número 2. Aquí me quedaría por la propiedad esta P y Q. Esta propiedad tú la puedes encontrar explicada en la teoría de lógica. Bien, y acá en el apartado número 3, como ambos son iguales, va a ser igual a verdadero. Verdadero y algo va a ser igual al algo, ¿no? Entonces, esta y esta no podría ser. Esta sí, ya que esto cumple esta condición de acá. Y esta, por último, nos va a dar P o fuerte. P implica anegación de Q. Y esto, maravillosamente, ya lo hemos desarrollado y está aquí. Entonces, la respuesta de este problema sería 1 y 4, ¿no? Y esa sería la solución de este problema número 14. Bien, para el desarrollo de este problema lo que yo voy a hacer es esta parte de acá voy a ponerlo como puntos suspensivos, ¿no? Y acá voy a empezar a desarrollar esta parte, ¿no? Voy a desarrollar el lado izquierdo y simplemente acá al desarrollar la flecha de Nicot me va a salir U y la negación de la parte derecha, esta parte de acá. Entonces esta barra de Sheffer está conformada por la negación de ambos, pero con el implicador, ¿no? Entonces al desarrollar esta negación externa me va a quedar S y T y U. A esta expresión yo voy a poner lo que es una variable A. Cabe recalcar que esto va a bajar hacia acá, ¿no? Y bueno, comienzo a desarrollar. En este desarrollo, pues yo me doy cuenta que hay una propiedad que ya la he explicado en anteriores problemas y también en la teoría. Al aplicar yo esa propiedad, me va a quedar como si esto fuera mi P y esto fuera mi Q, ¿no? Entonces quedaría A, I, W y negación de U. Bien, entonces yo me doy cuenta que A equivale a S y T y U, ¿no? Pero adicional a ello tengo un W y un
negador de U. Me doy cuenta que en esta parte de acá se repite esto y esto de acá, ¿no? Pero con signos diferentes. Entonces todo eso va a ser igual a falso. Falso y algo, o sea, cuando tienes un falso y miles de variables, siempre y cuando sean implicadores, pues tú vas a tener como desarrollo la falsedad en tu respuesta, ¿no? Y eso va a ser la respuesta de este problema número 15. Bien, para el desarrollo del problema número 16 vamos a trabajar la condición y luego vamos a trabajar con la expresión que nos piden hallar. Bien, entonces tú al trabajar en tu condición me va a salir por absorción número 2, negación de P y negación de Q. Esto lo vas a aplicar en la parte de acá. ¿De qué forma? De que vas a negar tu lado izquierdo y tu lado derecho y vas a poner el símbolo implicador, ¿no? Bien, entonces acá tú comienzas a rellenar negación de M y negación de N, perdón, aquí es N, o negación de N y negación de M implica a la negación de M, que va a ser igual a M, y la negación de N, que va a ser igual a N. Entonces, tú vas a comenzar ya a desarrollar para poder simplificar, ¿no? Para poder simplificar toda esta expresión. Entonces, tú al desarrollar te quedaría lo siguiente. Te das cuenta que en ambos son iguales, por lo tanto, va a quedar lo mismo. Negación de M y negación de N, ¿no? Pero por definición del implicador, acá esto tú lo vas a negar, perdón, tú vas a negar. Y acá vas a poner un O. Y acá me va a quedar la variable M y N, ¿no? Bien, entonces tú comienzas a negar. Así como tú niegas que eres infiel, aquí también vas a negar todo eso, ¿no? Entonces, acá en la parte de afuera te va a quedar M o N. O. Y acá en la parte de adentro M y N. Bien, yo por absorción tengo que es... Puedo trabajar con las dos variables en sí. Yo puedo trabajar o bien con la variable N o bien con la variable M. Entonces yo decido trabajar con la variable N. Me quedaría M o N, ¿no? Y ese va a ser el resultado de este problema. Algo fácil, sencillo y no tedioso. En el problema número 17, ya vamos acabando esta separata, muchachos. Vamos a simplificar toda esta expresión. Bien, entonces yo al simplificar esta expresión me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar como negación de la negación de Q o negación de P. ¿Por qué, profesor? Por la barra de Sheffer. Pero aquí hay una flecha de Nicot, entonces esto va a negar el lado izquierdo y el lado derecho, ¿no? Y aquí, perdón, acá, negación. Bien, entonces aquí en el lado derecho tenemos P o fuerte, Q. Pero hay una propiedad, recuerden muchachos, siempre usar las propiedades donde se les facilite la vida. Donde nos dice que cuando tú tengas esto, nos va a dar como resultado esto. Si no lo crees, ve a la parte de abajo donde está la teoría y ahí está de manera explicativa lo que es la solución de por qué en esta propiedad se culmina esto, ¿no? Bien, entonces acá quedaría P o Q. ¿No es así? Bien, entonces ya está todo. Comienzas a operar.
Aquí, en esta parte de acá, negación de negación queda Q. Entonces comienzas a operar. Dices P y negación de Q y la negación de la parte interna de ese paréntesis, que haría negación de P y negación de Q. Oh, maravilla, maravilla. Miren, aquí y aquí son iguales, pero aquí y aquí son diferentes. Y cuando hay un implicador, eso va a ser falso como el amor de tu ex. Y esa sería la respuesta de este problema. Problema número 18, nos dan una matriz principal. Nos piden hallar el esquema y su equivalente. Bien, aquí voy a poner la matriz principal. Recuerdan que ya hemos hecho un problema igual, pues vamos a hacerla de la misma forma. La condición era trabajar con las que menos se repetían, ¿no? Y las que menos se repiten son los verdaderos. Bien, aquí se cumplía una condición, ¿no? Y la condición era este. 1 es verdadero y 0 es falso. Pero cuando tú trabajabas con los verdaderos, todo iba con i. Pero cuando tú encontrabas un falso, era una negación. Y acá en la parte de medio era un o. Y acá seguías con el i, ¿no? Entonces tú vas a comenzar a graficar el esquema. Acá, por ejemplo, acá empiezas por lado inicial. Acá hay un verdadero en P. En P, entonces vas a poner P positivo, digámosle así. Acá si es con el I. Y acá hay un falso, entonces va a ser una negación de Q. Si es con el I. Y acá hay un verdadero, entonces pones el R normal. Bien, en la parte de abajo vas a hacer lo mismo. Oh, sorpresa, todos son falsos. Entonces, negación de P y negación de Q y negación de R, ¿no? Y todo esto lo vas a unir por una O. Entonces esto lo traslado acá y lo uno con una O. Aquí voy a poner mi O. Bien, entonces al unir con una O lo que te va a quedar ya es para desarrollo, ¿no? Entonces tú te das cuenta que en esta parte de aquí se repite esto y se repite esto, ¿no? Estos dos, ¿no? Entonces lo que tú vas a hacer es desarrollar lo siguiente. Vas a sacar eso, vas, digámosle, como factorizar esto y pones el i. Pones el i. Y acá en la parte interior lo que te quedaría es lo siguiente, ¿no? Te quedaría... a ver, te quedaría negación de P o negación de R. Perdón, quedaría así. P y... Así es. P y R. Sí, tranquilos. Es que como estoy trabajando con tres variables, pues digamos que me dificulta un poco, pero ya está la solución. P y R o... Aquí está el O. Acá es P y R, P y R. Y acá está el O. Negación de P con el R. La negación de R, ¿no? Quedaría así, de esta forma, ¿no? Bien, entonces
me doy cuenta que esto es un biimplicador. Por lo tanto, tu respuesta te va a quedar de esta forma. Negación de Q y así. P biimplicador R, ¿no? Y esa sería la respuesta de mi problema. Algo fácil, sencillo y práctico. Número 19. Vamos a desarrollar de la siguiente forma. Esto, al negarlo, te queda como B implicador S. Perdón, U implicador S. Entonces, yo, como tengo acá una negación y quiero formar esta propiedad, lo que tú vas a hacer básicamente es negar uno. ¿Y qué vamos a negar? El S, para que te salga como esta propiedad, ¿no? Entonces, al negar el S, nos quedaría U fuerte, negación de S o negación de S. Entonces, ya esto lo bajo acá normal. Entonces, pongo acá mi propiedad, negación de S o U, ¿no? O U. Y esto lo bajo normal. Al hacer esto, nos queda negación de S o U. O fuerte, U y S, ¿no? Y U o fuerte S. Pero acá yo voy a aplicar la definición del O fuerte. Al aplicar la definición del O fuerte nos queda así. U, O, S y negación externa de U y S. Esto es como si dijese negación de U o S, ¿no? Es como, o negación de S. Es como si yo estuviese diciendo así, ¿no? Entonces, ¿para qué hago esto? Para trasladar mi propiedad. Pero como así, profesor, acá es un O fuerte. Pues yo lo que voy a hacer es negar uno. Entonces yo niego al que me convenga. En el caso me conviene negar a esta expresión, ¿no? Aquí. Entonces, al negarlo me queda negación de S of U, biimplicador negación externa de U y S. Bien, entonces yo aplico mi propiedad. Al aplicar mi propiedad me queda negación de U y S y negación de S o U. Es lo mismo. Agarro con este también. Y negación, perdón, y U o S, ¿no? Bien, entonces, al aplicar la ley de Morgan me quedaría lo siguiente. Me quedaría así. Negación de S o U y U o S, ¿no? Bien, entonces lo que yo voy a hacer es aquí ordenar. Como ordeno, saco negación de S o y acá en la parte interior 1, U y negación de U, ¿no? Y acá cierro y pongo I, U, O, S. ¿Para qué hago esto? Para yo poder desarrollar. Por ejemplo, acá en la parte interior me queda negación de S o falso, ¿no? Pero esto está cerrado con un paréntesis y está separado por I y acá hay U, O, S. Bien, al yo desarrollar negación de S o algo, pues básicamente me va a dar la negación de S, ¿no? Y acá pongo I, U, O, perdón, U, O, S. Bien, entonces yo aplico absorción número 2 y esto nos va a dar como respuesta negación de I, S y U. Y ese sería el desarrollo de este problema. Bien, acá vamos a desarrollar los problemas propuestos en los cuales
nos da la separata, ¿no? Bien. Problema número uno de los propuestos nos piden simplificar. Bien, yo me doy cuenta acá que esto, expresión de aquí, lo puedo poner como P o fuerte Q, ¿no? Así, es igual a decir lo mismo. Y P o fuerte Q. Acá cierro, pongo mi O y pongo mi P y Q. Bien, entonces, como son iguales, básicamente va a ser lo mismo. Aquí pongo lo mismo, acá pongo el O y P y Q, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo desarrollo este problema? Pues básicamente tú haces la definición de lo fuerte. ¿Cómo así? Pones P o Q y negación externa de P y Q, ¿no? Es lo que ya hemos visto en el problema número 19, ¿no? O P y Q. ¿Para qué puse así, profesor? Para que tú, al momento de desarrollar el problema, tú básicamente puedas tomar como absorción número 2 y puedas hacer la definición. Absorción número 2, P y Q o P o Q, ¿no? Que está en la parte de adentro. Bien, entonces tú aplicas absorción número 1 en cualquiera de los dos, o en caso mío voy a aplicar absorción en P. P o Q sería mi desarrollo de este problemita. Y esa sería la solución. Bien, y por último, no, faltan dos problemas, no se me alegren. El problema número 2 nos pide hallar el equivalente. El equivalente de esta expresión es lo siguiente. Acá lo que voy a hacer es, básicamente, voy a convertirlo a un... Esta es la definición de un P o fuerte Q, ¿no? Esta es la definición de ello, ¿no? Y, pero aquí lo que yo voy a hacer es, en vez de poner lo mismo, voy a negarlo. P o fuerte Q. Bien, y acá abro mi paréntesis. O, y acá pongo la negación de la negación de P o Q, ¿no? Y acá me va a dar falso O, y en la parte de adentro me va a dar P y Q y negación de Q, ¿no? Entonces al desarrollar esto me va a dar P y negación de Q, y ese sería el desarrollo de este problema. Y por último, para finalizar ya el problema número 3, me da lo siguiente. P, entonces va a ser verdadero. Verdadero bioimplicador Q, ¿no? Acá nos dice que también hay un disyuntor y acá hay un P bioimplicador Q, ¿no? Bien, entonces acá verdadero implica Q, va a dar Q. O en el caso de esto, yo a mi conveniencia voy a negar el P. Voy a poner mi O fuerte Q. ¿Para qué? Para aplicar las propiedades que ya les mencioné en esta partecilla. A ver, un ratito voy a poner acá y voy a jalar esta propiedad. Bien, esta propiedad la vamos a aplicar aquí, en este problema. Bien, al nosotros aplicar esta propiedad,
pues básicamente estaríamos quedando como solución Q o negación de P, ¿no? Y esa sería la respuesta de mi problema. Algo fácil, sencillo, práctico. Esto es todo, amigos. Los espero en su próxima ocasión. Recuerden dar un like y seguir a mi página para poder seguir compartiendo conocimientos y experiencias sobre desarrollos de problemas, ya sea de lógica o matemática o física, ¿no? Y también química. Bien, mi nombre es Dani Flo y esto ha sido todo por hoy.